Hace unas semanas se llevó a cabo el Seminario Internacional Reflexiones en torno a la protección social, que fue organizado por el Ministerio de Economía y el Banco Interamericano del Desarrollo. En ese seminario se llegaron algunos consensos interesantes. El principal de ellos fue revelar el rol activo que debía tener el Estado en proveer sistemas de protección eficiente. Evidentemente estas ganancias de eficiencia van a requerir el concurso de alguna medida del sector privado, pero el sector público tiene un rol fundamental en establecer esta plataforma institucional que permita a los diferentes actores que están involucrados dentro de la red de protección que las relaciones que tengan sean fluidas. Sin embargo, una de las preguntas fundamentales es ¿qué hablamos cuando hablamos de protección social? Y ahí quien intenta una primera definición es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y básicamente lo trata de poner de una manera bastante práctica en términos de 4 garantías. La garantía de protección para la niñez, que básicamente viene vinculado a la capacidad de construcción de capital humano que tienen los niños, a través de la nutrición y la educación, por ejemplo. La protección de los trabajadores, a través de la capacidad que ellos tengan para poder suavizar los shocks de ingreso a los cuales están expuestos. También tenemos la protección de la salud, a través de una correcta red prestacional y un adecuado sistema de aseguramiento. Y la protección a la vejez, que tiene que ver con el riesgo de pérdida de capacidad de trabajo. Las herramientas que tiene un Estado para poder proveer estas garantías son múltiples, que van desde los programas sociales focalizados. También pueden haber sistemas de protección universales a través de servicios difundidos, como en el caso de la educación, en el caso de la salud, por ejemplo. También vamos a tener esquemas de ahorro individual o de aseguramiento individual con cierto componente obligatorio. Y también vamos a tener la capacidad que tienen los individuos, evidentemente en el caso de aquellos de mayores ingresos, para poder buscar para poder buscar productos de aseguramiento y de ahorro en el mercado. Pero al final del día lo que va a terminar haciéndose es combinar cualquiera de estos esquemas para poder tener una red de protección eficaz. Y cuando hablamos de red eficaz, hablamos básicamente de maximizar 3 tipos de cobertura. Vamos a tener una cobertura que es la cobertura prestacional, es decir, que los beneficios que estamos otorgando o que se otorgan dentro de la red de protección social sean de calidad y que satisfagan necesidades concretas. Vamos a tener protección poblacional, que se llegue a la mayor cantidad de población posible, y vamos a tener protección financiera, es decir, que el costo que involucra la red de protección esté financiado de manera sostenible. Basta una observación rápida de la realidad para saber que las brechas en el caso peruano respecto a estos niveles de cobertura son bastante profundas. Y ensayando algunas explicaciones preliminares, probablemente hay 4 razones fundamentales de ello. La primera razón tiene que ver con el espacio fiscal. Evidentemente las cuentas fiscales en el Perú no son lo suficientemente grandes como para poder garantizar un financiamiento adecuado del conjunto de necesidades que existen. Y por lo tanto, la posibilidad de escalamiento de la red de protección social va a estar naturalmente limitada. El segundo elemento tiene que ver con la formalidad. El nivel de informalidad en el caso del Perú, la informalidad laboral llega a casi el 70% de la PA, y eso lo que te hace es impedir establecer un sistema de protección social que utilice el contrato de trabajo como el esquema de implementación del mismo. Por otro lado, también tenemos algunas tendencias que posiblemente no están del todo incorporadas en el diseño de la propia política pública. Por ejemplo, el envejecimiento de la población. Este acelerado envejecimiento nos va a impedir la capacidad de apelar a políticas que utilicen los subsidios intergeneracionales al momento de establecer la red de protección, y además va a presionar al sistema de salud. O por ejemplo, también la tendencia dentro del mercado laboral de un incremento mayor del trabajo independiente, y no necesariamente por algún tipo de transición forzada de un empleo formal hacia el informal, sino la independización por voluntad propia de los trabajadores que simplemente quieren replantear las relaciones laborales, las relaciones de trabajo, y por lo tanto también replantean los acuerdos implícitos que lleva la protección social.
Adicionalmente, tenemos también la debilidad institucional. Y esta debilidad institucional deriva finalmente en estructuras fragmentadas o poco integradas, y estos sistemas les impiden generar las eficiencias suficientes. Y adicionalmente, muy vulnerables al ciclo político, lo cual le resta predictibilidad al sistema. Entonces, en resumen un poco, las brechas son profundas. Para poder tangibilizarlo en dos sistemas concretos, por ejemplo en el sistema previsional y en el sistema de salud. En el primer caso, lo que tenemos es un nivel de participación en el sistema previsional por parte de los trabajadores que es menor a 1/3 de la población ocupada, y que esto va a terminar derivando en los próximos 10 a 15 años en donde más del 50% de los adultos mayores no van a tener una pensión. Y aquellos que logran tener una pensión van a tener una pensión donde la tasa de reemplazo va a ser apenas el 30%. En términos sencillos, esto significa que la mayoría de los trabajadores van a tener una pensión que no llega al nivel de una remuneración mínima vital. En el segundo caso, en el caso de salud, la cobertura poblacional es es bastante más elevada, con un 75% de la población con algún tipo de cobertura de aseguramiento. Sin embargo, esta cobertura, si bien a nivel poblacional puede ser relativamente alta, a nivel financiero no es lo mismo, porque el plan esencial de salud, que es el plan que ofrece el aseguramiento, se encuentra desfinanciado en casi un 50%. Esto al final del día termina obligando a la población a utilizar gasto de bolsillo para poder financiar la brecha que no se logra cubrir a partir de los propios planes, derivando al final del día en un riesgo de empobrecimiento relativamente alto frente a un shock de salud. Entonces, este sistema, utilizando estos dos ejemplos, lo que tenemos es un sistema relativamente ineficiente y poco efectivo para poder garantizar una red de protección adecuada, y por lo tanto requiere reformas profundas. Y esas reformas básicamente van a tener que centrarse, o el elemento central de esas reformas van a tener que mirar a la cobertura. Y van a tener que mirar a la cobertura de una manera novedosa, que no ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal y que tampoco espere que el mercado de trabajo vaya a evolucionar de manera acelerada hacia una formalización. Eso podría ocurrir en el largo plazo o simplemente podría no ocurrir. Entonces el reto, y este es el reto de la academia, del sector público y del sector privado, es cómo nuestra red de protección, generamos una red de protección que tenga la capacidad de adaptarse a nuestra realidad laboral.